vaciar la iglesia porque, pues por varias razones, algunas familias se fueron de vacaciones, salieron, y una familia que está pasando por momentos difíciles. Nuestra hermana Joaquinita está enfermita, y varios de sus familiares pues están con ella, porque está ahorita, pues ayer en la noche estuvo en el hospital, y vamos a orar por ella también, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Joaquinita, por su familia. Pues los que estamos aquí vamos a gozarnos, amén. Porque una vez decía un hermano, pues nosotros no venimos a ver al hombre, ¿a quién venimos a ver? Venimos a alabar a Dios, ¿no? Entonces, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar por el sermón, por la predicación, que Dios nos hable, y también vamos a orar por nuestra hermana Joaquinita, por su familia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora nos acordamos de nuestra hermana Joaquinita, hemos estado orando por ella. Pues está enfermita, Señor, ya también le has dado la largura de años, y hemos estado pidiendo, Señor, que tú la sanes, que tú hagas tu perfecta voluntad en ella, Señor. Ahorita su familia le está acompañando, está con ella. Permite que este momento con su familia le sea bueno, le sea grato, y tú calmas sus dolencias, Señor, por favor. Como iglesia oramos, y también, Señor, te pedimos por la predicación de este día, que tú bendigas esta nueva bloque de enseñanzas que vamos a estar teniendo durante este mes, que nos ayudes y que tu palabra nos dirija y nos ayude a ser mejores ciudadanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como ahorita lo mencioné, ya hemos estado pues anunciando, estamos iniciando una nueva serie, hermanos, que se llama, ¿cómo se llama la nueva serie? Entonces, nosotros, para los que nos escuchan en otros lugares, nos escuchan en otros países también. ¿Qué celebramos nosotros en septiembre como mexicanos? ¿Qué celebramos? La independencia de nuestro país. Hace ya algunos años nos independizamos de los españoles y formamos una patria, una nación. Es por eso que nosotros ahora le hemos puesto así a esta serie, Patriotas o Patrioteros. Durante todo el mes de septiembre, vamos a estar mandando estas predicaciones. Y el primero de la serie, ¿cómo es, hermanos? O nuestros tributos, como gusten llamarle, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de esto, ya hemos orado, y vamos entonces vamos a leer este pasaje, hermanos. Ayúdenme a leer este pasaje. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice ahí que nuestra ciudadanía es de ¿dónde? En los cielos, porque nosotros como creyentes, nuestra ciudadanía, obviamente la que estamos esperando, está en los cielos. Pero esto no significa que nosotros nos vayamos a vivir a otro lugar, como los Amish o algunas otras sectas que se apartan del mundo. Porque el Señor Jesucristo también dijo ahí en el Evangelio de Juan: te ruego, no para que los quites del mundo, sino para que los libres del mal. Entonces, nosotros formamos parte del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, nos manejamos con valores más altos, pero eso no quita, hermanos, que nosotros formemos parte de un país, de una nación, de una patria. Somos ciudadanos también de este mundo, no solamente del reino de Dios, ¿no? Ahora, fíjense, ¿de dónde viene el término patria? Porque esto es bien importante, porque así se llama la predicación. No sé si ustedes sabían, pero proviene del latín terra patria, de una frase latina, terra patria, que significa tierra de quién? Es decir, sinónimo de mi tierra o la tierra. Entonces, México, en el caso de nosotros y en el caso de los que están escuchando, República Dominicana, no sé, en otros lugares, Colombia, Estados Unidos, donde sea, la nación donde nosotros nacimos es nuestra ¿qué? Es nuestra tierra, es nuestra patria, es la tierra de nuestros padres. Y aunque andemos a lo mejor los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otro país o a otros lugares, sí es muy bonito conocer otros lugares, comer su gastronomía de otros lugares, pero siempre uno extraña, ay, cómo extraño mi patria, cómo extraño mi tierra. Los que viven en Estados Unidos indocumentados por muchos años no pueden venir a México. ¿Y cómo extrañan? Dice, ay, cómo extraño mi patria, cómo extraño mi terruño, porque es nuestra patria. Vamos entonces a ver aquí, hermanos, que por qué le puse así esta predicación. Si ustedes buscan en un diccionario la palabra patriota, ¿qué significa?
Persona que tiene amor a su patria y procura ¿qué? Entonces, si yo soy un patriota, si yo amo mi patria, no solamente me voy a poner una playera de México y me voy a pintar una bandera de México, me voy a poner una bandera en mi casa o en mi carro, eso es muy típico en este mes, sino que voy a procurar el bien de mi país. Y por el lado contrario, hermanos, dice que un patriotero, dice aquí, ¿qué es? Miren, este es el típico, ¿no? Va el 15 de septiembre, grita, se emborracha, ¡y viva México! ¡Y viva México! Pero todos los demás meses del año tira basura, se roba la luz, es un flojo, no se para temprano, y toda esa gente le hace daño a México. Entonces, lejos de ser patriotas, ¿qué son? Así se va a llamar esta serie, hermanos, de todo este mes. Y vamos a estar mandando diferentes mensajes que tienen que ver con esto. Miren, la Biblia nos da muchas pautas para que seamos buenos ciudadanos en cualquiera de los países en que vivamos. Aquí pongo una parte del mundo, si tú eres nicaragüense, si eres guatemalteco, tú tienes que ser un buen patriota, si eres mexicano, porque ahí nos puso Dios. Dios nos puso aquí a nosotros, pero principalmente somos ciudadanos del reino de Dios, somos cristianos. Y tenemos que dar testimonio de eso en los países donde Dios nos ha puesto, donde Dios ha querido que nazcamos y que vivamos. Amén. Entonces vamos a ver algunas de las pautas que nos da la Biblia. En este caso vimos que tenemos que pagar el impuesto, el tributo. Y esto va más allá, pero vamos a verlo aquí. Ya leímos esta parte, pero vamos a ver cómo Jesús es tentado con la premisa de que si hay que pagar impuestos o no. Yo conozco cristianos, hermanos, en las diferentes iglesias donde he estado, que me dicen, no, pastor, yo no pago impuestos. Yo busco la manera, los evado, pero lo menos que pueda pagarle al Estado, me robo la luz, no pago agua. Entonces, ese ya no es un patriota, ese ya es un patriotero. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y vamos a leer aquí otra vez. Entonces se fueron los fariseos y consultaron en alguna palabra. Siempre lo querían agarrar en algo al Señor, como que querían, a ver dónde lo agarramos ahí. Y el 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los hermanos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y después, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Lo que le estaban diciendo es lícito pagar los impuestos? Y miren, aquí quiero explicarles algo, porque aquí habla de dos grupos religiosos de la época de Jesucristo. ¿Habla de quiénes? ¿Y de los quiénes? Ahora, voy a explicarles que eran el polo opuesto. Los fariseos eran nacionalistas. Los fariseos, aunque vivían bajo el Imperio Romano, odiaban a Roma, porque ellos eran nacionalistas, amaban a su nación y odiaban a Roma. Y los herodianos, por el contrario, como su nombre lo dice, ¿a quién seguían? A Herodes. Y Herodes era pro-imperialista, trabajaba para Roma, era un gobernante de Roma. Y entonces eran los dos polos opuestos, y fíjense bien cómo se unen esos dos polos para tentar al Señor Jesucristo, para hacerlo caer. Y aquí vamos a ver entonces que lo tientan. ¿Con qué lo tentaron? Con el asunto del ¿qué? Y le preguntan si era lícito pagar impuestos o pagar tributo o no. Y sabemos ya, como ya lo mencioné, Israel estaba subyugado por el Imperio Romano y pagaba impuestos. ¿Y se acuerdan ustedes que había un grupo que cobraba los impuestos? Y ahí dice cómo se llamaban. Aquí están los publicanos. ¿Se acuerdan que la Biblia menciona a Zaqueo, el chaparrito? Hasta cantamos un canto, ¿no? Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Bueno, ese Zaqueo era un publicano. Y los publicanos se encargaban de cobrar el impuesto que Roma cobraba, y ellos cobraban de más y ellos se quedaban con lo demás. Por eso eran bien odiados. Pero Roma cobraba impuestos, porque Roma de eso vivía. Llegaba a un país, conquistaba ese país o esa región, y se vivía lo que se llamaba la Pax Romana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a haber paz mientras pagues el impuesto y no te metas con el emperador. Aquí te dejamos que hagas lo que quieras. Esa era la Pax Romana.
Y entonces lo tientan con eso. Por un lado, fíjense, si Jesús decía que era bueno pagar impuestos, que no era bueno pagar impuestos, los herodianos que estaban a favor de Roma lo iban a ver mal y lo acusarían de ¿qué? No quieres pagar impuestos, le vamos a decir al imperio para qué. Y por el otro lado, si decía que sí, había que pagar el tributo, se pondría en contra de ¿quiénes? Y lo considerarían un hipócrita. Entonces lo estaban tentando, ¿verdad? O sea que lo estaban tanteando, como decimos por ahí. Pero el Señor Jesucristo, y como segunda enseñanza, responde de manera sabia y nos enseña qué es lo que debemos hacer. Y vamos a leer aquí, como dice en el 17 en adelante. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y él les dice: a ver, enséñenme la moneda. Y desde ahí viene, ¿verdad? Desde los romanos fueron los primeros que empezaron. Bueno, no los primeros, ya había pueblos que habían acuñado monedas, pero no de manera tan oficial como los romanos. Y entonces los romanos pusieron en todas sus monedas, ¿a quién pusieron? Y esa costumbre sigue. Si ustedes ven las monedas que tenemos nosotros, tienen ahí a los héroes que nos dieron patria, ¿no es cierto? A ver, díganme si a ver si es cierto que saben. ¿A quién tienen las monedas de México? A ver, por ejemplo, a ver, díganme. A diferentes héroes, pues ya veo que ustedes no son patriotas, pero bueno. Y también tienen una inscripción. Por ejemplo, el dólar tiene una inscripción. ¿Qué dice esa inscripción del dólar? Y en Dios confiamos, dice. En Dios confiamos, esa es la inscripción que tiene el dólar. Y también los pesos tienen alguna inscripción, aunque solo, pero miren, aquí tenían una inscripción. Entonces Jesús les dice: a ver, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y entonces ellos le responden: ¿de quién? Y entonces el Señor les dice: bueno, denle a César. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Que es lícito pagar tributo? Sí, paguen el impuesto a César, pero denle a Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Estos grupos que lo querían tentar, lo que dice aquí: oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Porque el Señor les contestó de una manera sabia, de una manera salomónica, muy sabio les contestó el Señor. Ahora, vamos a ver que muchos dicen, y yo pienso también lo mismo, que aquí, con esta enseñanza, se ve claramente la separación de la Iglesia y el Estado, como vemos aquí. ¿Qué significa eso? Algunos piensan, bueno, aquí dicen, la Iglesia no se mete en qué? Y el Estado. Hay mucha gente que dice entonces: mira, como nosotros como Iglesia no nos metemos en los asuntos del Estado, por eso no pago impuestos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, yo como pastor, a mí por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, a mí como pastor, porque soy ministro religioso y estoy registrado en la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos, me prohíben que yo forme parte de un partido político o que tome un puesto público, porque soy un ministro religioso. Yo no puedo tomar un ministerio civil. ¿Pero ustedes sí lo pueden hacer? Sí, ustedes sí, ¿verdad? Yo no. Y la Iglesia no, perdón, el Estado no puede venir y atraer al coordinador aquí de San Salvador. A ver, el coordinador hoy iba a dirigir el culto y hoy va a predicarle el coordinador de San Salvador. No puede hacer eso, porque el Estado no se puede meter en los asuntos ¿qué? Internos de la Iglesia. Ahora, vamos a ver varias cosas de lo que dice nuestra Confesión de Fe de Westminster, que ya hemos dicho que es el resumen de nuestra fe, que está sacado de la Biblia. Fíjense lo que dice el capítulo 23:1, como dice, ayúdenme a leer. Dios, el Supremo Señor, el Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él sobre el pueblo, para su propia gloria y para hacer el bien público. Para dicho
fin nos ha armado con el poder de la espada para defensa y estímulo de los que son buenos y para castigar a los malos. Entonces, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está el gobierno? ¿Para qué? Dios puso a los magistrados, Dios puso a los reyes, Dios puso a los gobernantes. ¿Para qué los puso? Para cuidar, para que haya un estado de derecho, para cuidar de la maldad, para que se lleve a cabo un país bien. Claro, en nuestro país no se lleva bien a cabo todo eso como debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí otra vez cómo dice el 23.2 ahora. Estamos leyendo estos artículos de la Confesión de Fe. Es lícito que los cristianos acepten y desempeñen el cargo de magistrados cuando sean llamados a ello, en el desempeño del cual deben especialmente mantener la piedad, la justicia y la paz, de acuerdo con las sanas leyes de cada comunidad. Así que, con ese fin, pueden legalmente, ahora bajo el Nuevo Testamento, hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. De esto de la guerra no vamos a hablar, en otra ocasión hablaremos. Pero ahí dice que nosotros como cristianos sí podemos, ¿qué? No solo podemos, sino debemos ocupar, ¿qué? Cargos públicos. Y si ha habido cristianos, por ejemplo, había un gobernador en Chiapas, que ahorita no recuerdo cómo se llama, o a lo mejor no me quiero acordar, que era cristiano, o decía que era cristiano, pero hizo todas las cosas mal, ¿no? Y aquí dice, si vas a formar parte del gobierno, tienes que hacerlo con piedad, con justicia. Entonces, hasta ahorita no hay ningún gobernante que haya ocupado un cargo público en nuestro país, cristiano, que yo sepa, que lo haya hecho de esta manera. Bueno, vamos a ver cómo dice el 23.3. Los magistrados civiles no pueden arrogarse la administración, la palabra y los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos, ni en lo más mínimo interferir en asuntos de fe. Sin embargo, como padres cuidadores, es deber de los magistrados civiles proteger a la Iglesia de nuestro común Señor, sin dar preferencia a ninguna denominación de cristianos sobre los demás, de tal manera que todas las personas eclesiásticas disfruten de la plena, libre e incuestionable libertad de desempeñar cada parte de sus sagradas funciones sin violencia ni peligro. Ahí lo que está diciendo es que el Estado debe cuidar la libertad de credo, la libertad de poder nosotros reunirnos y adorar al Señor. ¿Se acuerdan cuando Vicente Fox ganó? ¿Quién arboló? Que sacó una imagen, fue muy conocido por eso. Y con eso, ¿en qué estaba diciendo? Yo soy guadalupano, yo soy católico, el PAN es católico, y todos los demás son la minoría. No, el gobierno está para cuidar el derecho a la libre creencia. Y miren, este nos atañe a nosotros, y es el último que vamos a leer. ¿Cómo dice el 4? El pueblo tiene el deber de hablar con los magistrados, honrar sus personas, pagarles tributos y otros derechos, obedecer sus mandatos legítimos y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. Entonces, ¿nosotros debemos pagar impuestos y estar sometidos a la autoridad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, aquí déjenme decirles, voy a hacer un paréntesis nada más. La única cosa que no debemos obedecer a los magistrados, o al rey, o al presidente, o a los gobernadores, es cuando nos pidan hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay un licenciado, si hay un abogado que es cristiano y le dicen que tiene que llevar un caso de un aborto, pues nosotros como cristianos, ¿qué creemos acerca del aborto? Que es un pecado. Entonces, si el gobierno a mí me dice, no, pues tú como doctor cristiano, pues tienes que acatarte a practicarle un aborto a esta muchacha, porque así lo dice nuestra ley, pues ni modo, aunque yo incumpla con la ley, no lo voy a hacer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Pero vamos a seguir entonces, y vamos a darnos cuenta aquí, que Jesús nos enseña que en todo momento debemos someternos a quién. Porque los cristianos no vivimos aparte, fíjense, es una comunidad de Amish que viven aparte. Claro que tenemos valores diferentes, pero no por eso, pues decir, yo soy cristiano, yo no voy a pagar impuestos. No, eso no debe ser así. En todo momento debemos
Así lo enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, como tercera enseñanza, vamos a ver que hoy en día hay ¿qué? Cristianos que evaden sus responsabilidades ante el Estado. Miren, vamos a leer esta parte de Primera de Pedro 2, 13 al 14. ¿Cómo dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, castigo de los malhechores. Si se dan cuenta, el Estado está puesto para ejercer orden. A veces no lo ejerce mucho que digamos, pero para eso está puesto el Estado. Y nosotros debemos pagarle impuesto y nosotros debemos someternos al Estado porque vivimos dentro de un Estado. Y si queremos que haya un Estado de Derecho, porque en México no hay un Estado de Derecho completamente ahora, muchos de nosotros vivimos en un estado de indefensión, vivimos en un estado de impunidad, pero nos gustaría tener un país bonito, ¿sí o no? Que se cumplieran las leyes, ¿sí o no? Pues hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Fíjense, yo conozco cristianos que no pagan impuestos, que se roban la luz. Yo tengo por ahí, no voy a decir nombres, pero tengo por ahí muy cercano, alguien que se dice que es cristiano y se roba la luz. Hace poquito lo vimos cómo estaba ahí en sus escaleras, poniendo sus cables para robarse la luz. Y acá atrás su playera, ¿no? Yo amo a Cristo. No tenía tiempo. Imagínense, ¿no? Ustedes, esto es bien clásico aquí en nuestros pueblos, ver esto, ¿sí o no es cierto? Y aquí está, ¿cómo les llaman a todos estos cables? ¿Cómo les llaman? Pues, diablitos, ¿no? Entonces, soy patriota, pero me robo la luz, ¿no? O no pago impuestos. Si nosotros queremos, hermanos, que el Estado nos proteja y cada vez se viva más un Estado de Derecho, pues tenemos que comenzar nosotros. Muchas veces dicen, no, si los demás no pagan impuestos, yo tampoco. Si todos los demás se roban la luz, yo también me la voy a robar. No es así. Miren lo que dice aquí, hermanos, en esta parte. Porque es servidor de Dios. Y a ver, ¿de quién está hablando aquí? Del gobernante, del magistrado civil. ¿Y es servidor de quién? Aunque ellos no lo sepan, son servidores de Dios. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a Ciro, Dios usó a varios gobernantes que no eran cristianos, que no eran creyentes, los usó. Entonces, aunque ellos no lo sepan, son servidores de Dios y Dios les va a pedir cuentas a cada uno de ellos. Pero si haces lo malo, dice aquí este pasaje, si haces lo malo, lleva la espada, pues es servidor de Dios, creador para castigar a la criatura humana. Si alguien roba, ¿quién lo castiga? Dios, dice por ahí, sí, pero aparte de Dios, ¿quién lo castiga? El Estado, las autoridades. Eso es lo que se trata, es de lo que se trata, o lo que sabemos que es vivir en un Estado de Derecho. Si tú hiciste algo malo, vas a pagar por ello, porque Dios le dio la espada al gobernante para castigar al que se porta mal, pero también para premiar al que hace lo bueno, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría que nuestro México fuera una ciudad hermosa? Y de eso vamos a ir hablando en las demás predicaciones. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. El último país que yo quería conocer era los Estados Unidos, porque cuando yo fui joven, fui socialista y tenía mucho ese resquemor contra los Estados Unidos. Como que me quedó, ¿no? Ya no soy socialista. Ya no soy, desde que conozco del Evangelio. Y como que no quería conocer los Estados Unidos. Y cuando yo conozco los Estados Unidos, se me cae la cara de ver realmente tremendo país. Qué orden, qué limpieza. No vas a ver perros, no vas a ver basura por ningún lado. En el pueblito más chiquito que tú vayas, hay un orden. No vas a ver carreteras como las que tenemos aquí. Esto que pasó en Socavón, ya lo hubieran arreglado. Pero bueno, no vivimos allá, vivimos en nuestro país. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para que nuestro país sea mejor? ¿Tenemos que ser patriotas? ¿Qué significa ser patriota, hermanos? Amar a mi país, pero hacer algo para el bien de mi país. Entonces, si yo tiro el agua, si yo me robo la luz, si no pago los impuestos, soy ese típico mexicano que todo lo piratea, que todo lo copia, que no
Entonces no le estoy haciendo bien a mi país. Si me estaciono en doble fila, ay, pues ¿qué tiene aquí en San Salvador? Todos se ponen de este lado y de este lado. Sí, pero yo no. No importa que no, yo no. Porque yo soy ciudadano del reino de Dios. Miren, hermanos, nosotros muchas veces decimos, y si no es cierto, gritamos, ¡Viva México! ¡Viva México! Y ahorita, en estos días lo vamos a hacer. Por cierto, les digo, ahora el 15 de septiembre, terminando el culto, vamos a tener nuestra comida mexicana. Ahora no va a ser noche mexicana, va a ser comida mexicana, porque cae en domingo. Terminando el culto, vamos a tener nuestra comida mexicana. Y qué bonito, ¿verdad? A mí sí me gusta que me pongan mi rayita aquí y vestirte lo más que se parezca, que de charro, que de china poblana, que de lo que os guste y manden ustedes. Y decimos, ¡Viva México! No, ¡Viva México! Pero hermanos, para que nuestro país de verdad viva y viva bien, nosotros debemos darle al Estado lo que es del Estado. Cuando, te digo, he tenido la oportunidad, por ejemplo, vamos a México. En México tenemos muchas zonas turísticas. México es precioso, hermanos. Y a veces decimos, no le pedimos a nada a ningún país del mundo, desde Baja California, norte y sur, hasta Quintana Roo. México tiene muchas bellezas, sí, hermanos, tiene muchas bellezas, pero bien descuidadas. Bien descuidadas. Yo hace años fui al Cañón del Sumidero. ¿Han ido al Cañón del Sumidero? Sí. Precioso lugar. Cuando yo fui, había una zona caudalosa. Por cierto, ahí tengo un video que fuimos con muchos pastores y íbamos y se veía hermoso, había cocodrilos, estaba hermoso. ¿Cuántos saben que hace poco se secó el Cañón del Sumidero? El lago de Janitzio, yo que soy de mi familia por parte de mi papá es de Michoacán, y mucho tiempo yo fui a Michoacán, conocí el lago de Pátzcuaro, conocí la isla de Janitzio, preciosísima, hermosísima, se secó, hermanos. Y vamos a donde están las pirámides y vemos todas las pirámides rayadas. ¡Qué tremendo! Porque decimos ¡Viva México! Pero a veces somos nada más patrioteros. No somos realmente patriotas. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vimos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un patriota y ser un patriotero? Que el patriota hace el bien por su país. ¿Y el patriotero qué hace? Nada más, ¡Viva México! Y toma, y se pone el gorro, el sombrero, ¿no? Que me acordaba, ¿no? Ahorita le contaba a mi esposa y a mis hijas que en mis épocas, allá cuando era yo bien joven, que no conocía del Evangelio, allá andaba con unos amigos, ¿no? Y que vamos al Zócalo, y llevaba mi sombrerote, me compré un sombrerote de esos grandototes, ¿sí los han visto? Ya andaba yo bien feliz y con mi matraca y todo. De repente siento que me jalan el sombrero. ¿Quién sabe quién se lo llevaría? Algún patriotero, ¿no? Nuestro país necesita mucho de nosotros. Y como yo lo dije ahorita, y me voy a regresar hasta acá. Bueno, déjenme ver aquí. Así, me voy a regresar hasta acá. Para que leamos este versículo, ya con eso vamos terminando. Fíjense bien. Este versículo quiero que lo volvamos a leer. Aquí, este versículo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía y todos nosotros estamos esperando eso y decimos las palabras que dice Apocalipsis Maranatha, que significa ven pronto, Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, Señor, en la tierra cada vez está peor, la delincuencia cada vez está peor, todo. Ven pronto. Pero no nos podemos evadir, porque el ser ciudadanos del cielo, ya vimos, no significa que nos apartemos y que siempre estemos, ¡ay, el cielo! Y yo. Sí, somos ciudadanos del cielo, tenemos los valores del reino de Dios. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Y los vamos a ver aquí durante todo este mes. La honestidad, la limpieza. Miren qué tremendo. Hace años yo recibía, en una iglesia donde estuve, recibía grupos de norteamericanos. Venían 15 o 20 norteamericanos. Y esos norteamericanos venían a construir, traían dinero para la construcción, pero también trabajaban en el ministerio. Y se iban bien contentos porque los llevamos a Teotihuacán, incluso los llevábamos a cenar, siempre me acuerdo de esa al Café Tacuba, y así, si les dábamos de comer muy bien, se iban bien contentos.
pero ellos tenían que hacer una evaluación. Y me acuerdo que en esa evaluación todo ponían eso, no, la gente es que linda, nos trataron muy bien, la comida, las pirámides, todo bien precioso. Y en lo negativo, y tenemos que aprender, hermanos, a las cosas negativas que nos dicen. Decían así, dos cosas que me quedaron grabado de muchos grupos. Yo ya recibí 3 grupos. Coincidían en eso. Los perros que hay en México, donde quiera hay perros, donde quiera hay sociedad de perros. Y ellos decían, México huele a orines. Y no sé, a lo mejor nosotros ya nos acostumbramos y no, como que México huele a orines. La persona, miren, hay gente que tiene animalitos en sus casas, y yo sé que hay gente que es muy limpia, y limpia con cloro y todo, pero si no son limpios, cuando una persona que no vive ahí llega, huele a perro o huele a gato. A menos que la persona sea realmente muy, muy limpia. Pero si no, y la gente ya se acostumbra a ese olor, nos acostumbramos a ese olor. Aceptemos las críticas que otros hacen, hermanos. Otra cosa más que aquí podría yo decir para que nuestro país, pues en pro de nuestro país, a veces, hermanos, es bien feo que vengan de otras culturas, europeos, norteamericanos, de otros lugares, y vienen a las pirámides, o no sé, porque es lo más ocurrido, que van a los centros turísticos sí, como pirámides, tiene su nombre, ¿cómo le dicen? Arqueológicos. Llegan a los lugares arqueológicos y no, yo soy de patriota, no mami. Y a ver, ¿qué pasó a esta pirámide? ¿Por qué está aquí? ¿O quién fue? Sabe. Y a veces ellos saben más que nosotros. A mí me impresionó mucho, fui a Oaxaca y fuimos a Monte Albán, que es no sé si conozcan, hermanos. Precioso, precioso, a mí me impresionó. Cuando yo llegué a Monte Albán dije, ¿cómo es posible que estos cuates construyeran esto? Es grandioso, es enorme Monte Albán. Ya había un guía de turistas. A mi esposa no le gustaba la historia, fíjense, no le gustaba la historia. Cuando yo a ese guía de turistas, nos llevó a y nos dio todo el recorrido, porque nos llevó a conocer el mezcal, a conocer Monte Albán, a conocer la comida, varios lugares nos llevó. A la cesta del barro negro, varias cosas. ¿Cómo sabía ese cuate? De verdad, era un chavo y sabía, de verdad, hacía que te enamoraras de la historia. Y desde entonces a mi esposa le gusta la historia. Y de verdad que yo recuerdo eso y digo, ¿cómo nosotros, que nos decimos que somos mexicanos, a veces ni conocemos nuestra historia? A veces ni conocemos realmente las cosas de nuestro país. Y vienen otros. Ustedes saben, hermanos, qué magnitud, qué tamaño tiene nuestro país. Es bien grande nuestro país. No es el más grande del mundo, creo. Yo me acuerdo, no sé si ahorita ya cambió, porque va cambiando la geopolítica, pero nuestro país era el 11º, yo que me acuerdo era el 11º lugar en tamaño. No sé ahora, no sé, la verdad es que no somos cualquier cosa. Japón, ¿ustedes saben lo que es Japón? No sé qué estado de México será Japón. ¿Querétaro les gusta? A lo mejor un poquito más, póngale Chihuahua, póngale. Y lo que han hecho los japoneses, porque ellos sí aman a su nación. Ojalá que nosotros no solamente gritemos viva México, sino que realmente amemos a nuestro país y hagamos algo por nuestro país. Si tú ves, por ejemplo, que no tenemos agua aquí en el pueblo, y yo he visto gente que está con su manguerota lavando su carro o su patio. A mí eso me da mucho coraje, hermanos, porque yo, incluso el agua de la lavadora, la reciclo. Porque sabemos lo que es vivir sin agua, ¿no es cierto? Y aunque tuviéramos mucha agua, sabemos que en otros lugares no tienen nada. No echemos basura a la calle porque se tapan las alcantarillas. Lo que están viviendo en el Valle de Chalco, hermanos, es parte también del problema. ¿Aman a México, hermanos? ¿Pueden decir viva México? ¿Viva México? Pues hermanos, hagamos algo por nuestro país. Lo que sea que hagamos. No te estaciones en doble fila, no des mordidas, no te robes la luz. Y eso ya es mucho que tú estás haciendo por tu país. Dios bendiga esta serie, hermanos. Vamos a estar mandando estas predicaciones. Por ejemplo, la del martes, vamos a hablar acerca de la limpieza de nuestro país, o la limpieza que nosotros debemos tener. Y así vamos a estar mandando varias predicaciones. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nos diste una nación bien hermosa.
Quisiste que naciésemos en México, un territorio tan vasto, tan lleno de diferentes climas, pues tenemos playa, tenemos desiertos, tenemos incluso lugares donde cae nieve, tenemos frutas exóticas, tenemos carne, tenemos una flora y fauna tremenda, Señor. Pero enséñanos, como hoy tú nos enseñaste, a darle al César lo que es del César, a pagar nuestros impuestos, a obedecer a nuestras autoridades. No importa que no sean dignas, que oremos por ellos, que estemos sometidos a las autoridades. Que no seamos necios, ni desobedientes, ni rebeldes, ni ladrones, ni patrioteros. Ayúdanos a ser realmente patriotas. En el nombre de Jesucristo. Amén.